Jorge, gracias por hablar con ¿Cómo nosotros. estás? Aquí Julián Guarino y Daniela Ballester, los saludamos. Hola Daniela, Julián, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no, gracias a usted. ¿Qué lectura hace de lo que sucedió en el día de hoy? Sí, primero me parece lo más fundamental es centrar, digamos, la discusión de que esto no es una cuestión política partidaria como se pretende poner por parte de algunos sectores del gobierno o que pretenden hacerlo ver así. Es político porque toda acción humana lleva en sí, digamos, la política como fundamento, como acción en una vida social y democrática, pero definitivamente tiene una mirada de una fotografía que estamos transitando la ciudadanía argentina, pero sobre todo los trabajadores que representamos, donde es dramática desde lo económico y que vemos que a futuro, con un tratamiento de ley que nos afecta a los derechos de los trabajadores, a los derechos como ciudadanos y a los derechos económicos que tenemos, que definitivamente le estamos diciendo al gobierno, bueno, miren, tenemos todas estas cosas por las cuales nosotros necesitamos que nos escuchen. Y hay un dato que me parece relevante, digamos, a la hora de llevar adelante el porqué de esta medida. No fuimos escuchados. Entonces, como subimos ahí en ese video que ustedes pasaron, sí, a veces el silencio de la calle debe ser el grito que aturda a quienes deban escuchar. Aunque parezca paradójico y suene de esa manera, no puede ser que los trabajadores al primer trimestre, los 4 meses que llevamos 20% de pérdida del poder adquisitivo salarial, las paritarias sin homologar algunas, con una caída fuertísima de los puestos de empleo, más de 100.000 puestos de empleo en la construcción solamente, más de 30.000 suspensiones, una caída del consumo solo de alimentos en el primer mes de este año del 30% y de medicamentos del 45%. No son datos que hace la CGT porque no tenemos mediciones, son datos que sacamos de CAME, de INDEC, de sectores absolutamente que tienen una neutralidad y objetividad y que lo que está dañando el tejido social de la Argentina es profundamente dramático. Jorge. Y esa cercanía, perdón, y termino con esto, y esa cercanía hacia la realidad pareciera que el gobierno no la tiene. Jorge, usted lo decía recién, ustedes son los representantes de los trabajadores, por lo menos de un sector de los trabajadores, los que están agremiados, los que están sindicalizados, uno podría decir aquellos que están en blanco, por ejemplo, en la Argentina y que están organizados. Y por ende tienen un privilegio con respecto incluso a otros referentes de la sociedad, que es la interlocución con el gobierno nacional. Es decir, ustedes tienen información privilegiada en función de lo que usted decía recién, es decir, tienen los datos de lo que está pasando ahora mismo, cuando habitualmente uno tiene que esperar algún tiempo para verlos, 2, 3 semanas, 4, un mes, un poquito más también. Y por otro lado, tienen la posibilidad muchas veces de sentarse frente, por ejemplo, al ministro de Economía y recibir su mensaje, o en todo caso recibir las explicaciones del caso cuando ustedes le plantean esto que está mencionando. ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno Nacional cuando se reunieron la última vez? ¿Y por qué tomaron esta medida de fuerza? ¿Y qué es lo que puede pasar de aquí en adelante? No hubo una respuesta particular. Nos reunimos una última y una única vez en la que expresamos esto que en pocas palabras traté de resumir, sí, y que se ha ido profundizando desde aquella reunión que fue hace 20 días, un poco más, y que definitivamente no hemos tenido hacia lo que le expresamos una respuesta. Nosotros lo que vemos es una fotografía, más allá de que el gobierno pretenda ver una película para adelante, pero la fotografía de hoy es tan dramática, digamos, como las respuestas que hemos obtenido, que es ninguna. Jorge, entonces, ante eso... Sí, perdón. Y respecto de eso, me parece interesante, digamos, que nosotros también no solamente hemos llevado en la protesta y el reclamo cada uno de las problemáticas que tenemos, sino también que hemos sido propositivos porque hemos presentado una agenda con 17 puntos para una Argentina que vaya hacia un sentido diferente. Y no lo hacemos con un sentido para que estamos en un año electoral. Precisamente le estamos tratando de decir al gobierno, fueron electos legítima y legalmente
queremos ayudarle a que le vaya bien, pero no nos parece que este sea el camino, generando tanto daño y no vemos ese rebote en B que pretenden verse. Claro. Jorge, ¿qué le pareció la respuesta de Patricia Bullrich diciendo que este es el paro de la debilidad? Y del propio presidente de la Nación, no sé si vio los tweets, ¿no? Con algunas referencias a la medida de fuerza, a las malas personas que lo convocan y otras cuestiones bastante confusas. Sí, a mí básicamente no me gusta responder a las redes sociales, porque para eso fueron electos y debieran habilitar las mesas de diálogo que correspondieran. Es ahí donde se toma valor para decir lo que a veces se dice por las redes y luego no se mantienen en las reuniones. Prefiero en todo caso solicitarle a la ministra Bullrich, solicitarle al presidente que tenga la gentileza de recibir a los trabajadores para que le puedan explicar el enorme daño que está sucediendo en la economía de la Argentina. Me parece importante que él sepa, porque aparte es un economista y por lo tanto atraviesa el eje central de su discurso, todos los datos económicos, pero solo para que él sepa, digamos, nosotros tenemos una capacidad instalada que solamente se está utilizando el 50%. Sí. Hace 9 años que no sucedía esto. Tenemos la baja de contribuciones y aportes patronales, un dato claro de que está cayendo el empleo, está cayendo la producción de la pequeña y mediana empresa. No solamente son los trabajadores los que se han quejado. Días pasados, en la marcha del 1 de mayo, nos acompañaron dueños de empresas, de pequeña y mediana empresa, y que han sucedido también en este día de paro de actividades. Sí. Sí, Jorge, buenas tardes. Después de la contundencia de la medida de la CGT, ¿qué respuesta esperan que les pueda dar el gobierno esta semana o la semana próxima? Sí, toda protesta, digamos, tiene que tener, porque la protesta en sí mismo lo que muestra es el descontento y el reclamo que estamos llevando adelante. Ahora, la protesta tiene que tener un anclaje político. Y ese anclaje político tiene que estar en los dos lados, tanto en quien gobierna, que tiene que llamar a todas las mesas, porque nosotros somos representantes de una demanda, que es la demanda de los trabajadores, inclusive aquellos informales, porque la caída del empleo formal termina impactando en el empleo informal también. Y nosotros queremos que todos esos trabajadores informales pasen a estar bajo la seguridad social, un convenio colectivo. Entonces, ese anclaje político de esta protesta tiene que tener, a mi modo de ver, dos respuestas. La primera, por parte del poder gobernante, que en este caso es del partido que dirige el presidente, que es Javier Milei, y tiene que abrir todos los canales de diálogos en mesas de consenso y escuchar lo que está sucediendo. No siempre se tiene la razón por el solo hecho de estar en el poder. Y la segunda es el anclaje político en el otro fiel de la balanza, que es precisamente en el Congreso. Y allí también cada uno de los sectores, como hemos hablado con todos los bloques, excepto los de la Libertad Avanza porque no nos atendieron, pero todos los bloques hemos hablado y le hemos llevado también nuestros requerimientos y nuestras propuestas para que se mejoren todas y cada una de las herramientas que dice el gobierno que necesita para gobernar. Así que entendemos en ese sentido que esas dos cosas debieran suceder en un país en que la construcción del diálogo cuesta muchísimo. Jorge, le queremos agradecer el contacto con nosotros, ha sido muy amable. A ustedes, que tengan una buena noche. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias.